Sí, buenos días a todos. Gracias, Reni. Felicito a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica por esta dinámica de todos los sábados para mantener informado a toda la comunidad ortopédica. Le agradezco de manera muy especial a nuestro invitado internacional, doctor Oliver Marín, quien ha sido colaborador eterno de nuestra sociedad, miembro honorario y especialista en de cadera articular, con una publicación de un libro que el doctor se lo puede hacer llegar, claro, si pagan, que está muy interesante, de verdad, de difusión pública. Mis compañeros, doctor Miguel Sánchez, también entrenado en cirugía articular de cadera, y el doctor Iván Castillo, ambos colegas referentes en Venezuela de la cirugía articular de cadera. Sin mucho preámbulo, el doctor Oliver Marín va a iniciar, bueno, no sé si perdones, y de verdad a mis compañeros moderadores, unas palabras muy corticas. Están en mute. Ok. De mi parte, un agradecimiento a la sociedad por permitirnos estos espacios para compartir, a pesar de las vicisitudes de la pandemia, tratar de compartir un poco nuestros conocimientos y el honor pues, de tener a una persona de la talla como el doctor Oliver Marín, que nos pueda hablar de su amplia y larga experiencia con este tipo de cirugía que como ya bien decía Reni y Gustavo, pues resulta un tema controversial y es bonito pues poderlo discutir y sacarlo a la luz para que todos podamos dar alguna opinión al respecto. Yo me uno también a este agradecimiento. Quiero rápidamente hacerles notar que este seminario, este webinar es para ustedes y por ustedes y necesitamos su participación. No se inhiban, todas las preguntas son bienvenidas, se tratará de hacer toda la cobertura de ellas. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia por el chat y al final de la presentación trataremos de darle respuesta. Oliver, por favor, sí. Sí, buenas tardes desde Madrid. Lo primero, dar las gracias por la invitación a estar aquí en estas jornadas online. Me hubiera gustado más estar de forma física, de forma presencial, en una tierra que tengo mucho cariño y a una gente que tengo mucho cariño y muchos amigos allí. Y vamos a hablar de un tema que se me ha propuesto, un tema controversial como cirugía de cadera, las lecciones aprendidas en los últimos 10 años. Yo soy cirujano especialista del Hospital Público de Madrid, llamado Hospital Infanta Leonor, y estoy en el área de cadera, tanto protésica como cirugía preservadora. Estos son mis conflictos de interés que no afectan a la siguiente presentación. Pero quizás el único conflicto de interés sea este, ¿no? Como se ha comentado, yo soy miembro honorario desde el 2014 de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, lo cual llevo a gran orgullo y he participado en diferentes congresos. Estas son fotos de hace casi 10 años. Algunos de los presentes se reconocerán en estas fotos. No sé si Iván te ves por ahí. Pero ahí estábamos hace 9 años en concreto, y con otros amigos que también han participado en sesiones en estos seminarios online. Por tanto, muchas gracias por la invitación y vamos al tema, ¿no? La estructura de la presentación la he enfocado en cuáles han sido los cambios en los últimos 10 años en la cirugía preservadora de cadera que nos van a favorecer los buenos resultados clínicos en nuestros pacientes, ¿no? Lo primero de todo y mucho más importante que el resto es la indicación, a quién le realizamos, y para ello vamos a hablar un poquito de la exploración y del diagnóstico diferencial, puesto que es la clave de un buen resultado de esta técnica quirúrgica como es la artroscopia de cadera. Después hablaremos un poquito de la técnica quirúrgica, del cómo, para intentar mejorar nuestra curva de aprendizaje, que ya de por sí es larga, y disminuir las complicaciones y nuevamente para intentar mejorar los resultados clínicos. En cuanto a la indicación, vamos, como digo, a hablar de la exploración. Suele ser pacientes jóvenes, pacientes de menos de 50 años, que han tenido muchos diagnósticos, de hecho muchos diagnosticados de tendinitis, de aductores, incluso cirugías previas en otras áreas, como puede haber sido una hernia inguinal o laparotomías o cirugía de columna en muchos casos, ¿no? Esta relación entre el eje espino-pélvico, ¿no? Pocas veces es de forma aguda, ¿eh? Es el de abajo el que tiene la lesión de la cadera, en esa cadera izquierda donde ven esa rotación interna forzada.
Pocas veces es así, como digo, traumático. Suele ser algo progresivo, poco a poco. No suele ser algo en lo que exista esta fase aguda, ¿no? En la mayoría de los casos. Y cuando exploramos debemos ver todos los aspectos de la articulación y de la zona de alrededor. Vemos cómo podemos ver el dial test, que es esa asimetría en la posición en pasivo de esa cadera, ¿no? Respecto a la otra. Y eso es importante tenerlo en cuenta, puesto que a veces asimetrías nos dan algún tipo de pista, ¿no? De qué está ocurriendo. En este caso, el problema estaba en la cadera izquierda, el dolor en la cadera izquierda por una hiperlaxitud bilateral que tenía esta paciente joven, mujer. Uno de los aspectos de la expresión física más importantes es el test de choque, el test de impingement. Se realiza en flexión, rotación interna y aducción ligera, de forma suave, porque si lo hacemos de forma brusca, siempre va a ser positivo, hay que hacerlo muy suave. Y cuando es positivo tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cuando le está doliendo en esa posición de test de impingement, podemos hacer una pequeña tracción suave que descomprime esa articulación y el paciente mejora en su dolor. Esto es importante verlo porque en esa situación se produce una mejoría, ¿no? del paciente y nos da unas pistas en cuanto a la mejoría del dolor. La prueba de Faber en rotación externa, también nos vemos una simetría que nos orienta hacia el lado donde está el problema. Y aquí creo que es una de las lecciones que hemos aprendido en estos últimos años. La combinación de una maniobra de impingement positiva con un Faber positivo y el dolor de la ingle como único síntoma de este paciente se correlaciona de forma muy positiva con lesiones a nivel artroscópico. Por tanto, es muy importante el hecho, como decía, de el dolor inguinal que aparezca, ¿no? Como tal. También hay otras pruebas, como es la prueba de flexión en recto, en continuo, sin rotaciones, donde a veces esas prominencias de la espina ilíaca anteroinferior pueden dar esos problemas de dolor en esa zona. Y entonces aquí ya vemos, solo con esa posición en recto de la flexión, vemos cómo puede haber un dolor en esa parte, ¿no? Esto, como digo, se corresponde con un subspine positivo, ¿no? Podemos también hacer todo el recorrido articular, desde la maniobra de impingement en rotación interna y aducción, a todo el recorrido hacia afuera, para ver los puntos dolorosos y cómo el paciente refiere más dolor en unos puntos que en otros y nos va a orientar hacia la localización de la lesión. Por supuesto, hay que ver la zona periférica, la zona lateral, por ejemplo, la región trocantérica y la parte del glúteo también profundo. Esto nos va a dar pistas porque muchos pacientes, por lo menos en nuestro país, en España, dicen que la cadera se tocan la parte del trocánter mayor. Y esto a veces es un error, como decía antes, un dolor en esta zona lateral será un problema de dolor en esta región trocantérica, pero no un problema en relación con el dolor articular. Y nos va a servir bastante este detalle porque a veces hay lesiones en las radiografías o morfología en la radiografía que nos puede orientar a un problema articular, pero clínicamente el dolor es claramente en esta región trocantérica. Luego es muy importante descartar todo esto, ¿no? También hay que explorar la parte posterior, como decía, bursitis isquiáticas, lesiones de los isquiotibiales, y yo les recomiendo hacer una hoja de recogida de datos en estos pacientes que, como digo, tienen muchos diagnósticos, para que no se nos olvide nunca el continuar y tener todos los datos recogidos. Esto nos ha servido para ver un diagnóstico diferencial. Realmente, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Y aquí hay una cosa fundamental que ya esbozaba antes. La relación entre el dolor de la cadera y los cambios degenerativos. Por ejemplo, un varón de 48 años que acude a la consulta por dolor. Si vemos la radiografía antes de que entre el paciente, pues estaremos con dudas, diremos, no, le duele la cadera derecha. Pues en este paciente el dolor es la izquierda. Y eso pasa muchas veces. De hecho, se dice que hay una disociación clínico-radiológica en la cadera. Muchas veces no hay una correlación entre los que vemos en la radiografía y lo que el paciente nos cuenta. Y esto lo constatan estos dos trabajos, el de Framingham y el Osteoarthritis Initiative Study. Estos dos trabajos hablan de la escasa correlación entre las imágenes radiográficas y el dolor. Dicen que solo un 10% de los pacientes con dolor de cadera
tienen cambios degenerativos en la radiografía. Y solo un 20% de los cambios en la radiografía, repito, solo el 20% tienen dolor en la zona inguinal, lo cual mucho cuidado con operar radiografías y no operar pacientes. El dolor, como todos saben, puede venir referido de la zona lumbar, de la zona sacroiliaca, puede haber problemas abdominales, como decía antes, hernias, lesiones viscerales en esa cavidad abdominal, o el dolor puede venir de una zona extraarticular a la cadera, dolores en la zona trocantérica o de la zona del glúteo profundo, el síndrome doloroso del trocánter mayor o el síndrome doloroso del glúteo profundo. Cuando sabemos que el dolor viene de la articulación, porque en la exploración nos ha parecido que así es, hay diferentes patologías que debemos buscar en este diagnóstico, ¿no? Sinovitis, cuerpos libres, inestabilidad de la articulación, algunas sin lesión ósea aparente, como las lesiones labrales aisladas. Es una de las causas más frecuentes para que en estos pacientes intentemos operar o hacer una artroscopia de cadera. Pero muchas veces estas lesiones que aparentemente son aisladas del labrum asocian otra patología. Además, para ser honestos y estrictos, realmente cuando hablamos de lesiones del labrum, y esto lo podremos debatir después, no estamos hablando de lesiones del labrum únicamente, sino lesiones de la unión condrolabral. Como ven aquí, aquí empieza a tener una pequeña burbuja cuando tocamos con el palpador en esta cadera izquierda, en la que vemos cómo se levanta un poquito, es el signo de burbuja, o vemos una discontinuidad siempre entre esta transición entre el labrum, que está aquí, y el cartílago, es una zona débil. Esta es la separación ya condrolabral. Lesiones en bolsillo, como ven aquí, donde ya puede entrar el palpador, o lesiones ya más avanzadas en la que, como digo, se afecta también el cartílago articular. Y en más del 50% de los casos, estas lesiones aparentemente aisladas asocian una deformidad ósea. Lesiones que también debemos descartar con deformidad ósea pueden ser las necrosis avasculares, la displasia, las deformidades tipo Perthes. Es muy importante en estos pacientes porque es un motivo principal también de dolor inguinal, es descartar esta displasia midiendo los ángulos como este centroborde que les muestro aquí. Y además lesiones en la artroresonancia van a ser muy parecidas a las que hablábamos antes. Son lesiones en el labrum, en la unión condrolabral, en las que se produce este tipo de alteración. Y aquí lo que hay que hacer a veces son estas osteotomías alrededor de la pelvis para reorientar ese acetábulo y colocar en la mejor posición esta cadera. Como digo, son cirugía preservadora también y a veces hay que asociar incluso artroscopia para reparar las lesiones articulares. Pero fundamentalmente estas lesiones de displasia se corrigen de esta manera. Por último, en este diagnóstico diferencial y como causa principal en los últimos años de la indicación de una artroscopia está el choque fémoroacetabular. Este choque femoroacetabular es un problema de espacio entre la cabeza y el reborde acetabular y no es un osteofito, no estamos hablando de patología degenerativa en el que haya un osteofito. Hablamos de una morfología diferente de esa cadera que, según el acuerdo de Warwick, tiene que estar asociada a síntomas y signos que se correspondan. Insisto en evitar hablar de un choque asintomático o una deformidad tipo Cam o Pincer, sino que debemos hablar, según este consenso de Warwick, de morfología que tenemos en esa cadera tipo Cam o tipo leva o morfología tipo Pincer para decir que hay un síndrome femoroacetabular que implicaría signos, síntomas y morfología sugerente. Por tanto, sin estas combinaciones no deberíamos utilizar esta técnica quirúrgica que es la artroscopia de cadera. El tipo tenaza o tipo pincer, como decía, es una sobrecobertura en ese acetábulo y lo vemos bien en una radiografía anteroposterior bien hecha, que a veces no es tan fácil de conseguir. Tiene que estar bien centrada, no puede estar rotada para poder ver bien la relación entre el reborde de la pared anterior y la pared posterior. Estos casos a veces es complicado detectarlo, pero ahí intento reflejar cómo esta pared posterior y esta pared anterior se sobreponen y causan este signo del cruce, que muchos habrán oído, de estas dos estructuras. Es el signo del cruce en el que vemos cómo en una radiografía la pared posterior,
que la ven ahí en color amarillo, y su relación con la pared anterior que está por encima por esa retroversión, y entonces produce ese signo del cruce un poco más allá del tercio superior donde se suele producir. También vemos una medialización de la espina isquiática en estos casos, que nos hablan de esa retroversión, de esa sobrecobertura de este tipo pincer. Pero mucho cuidado, como digo, cómo se ha hecho la radiografía. Si la radiografía se hace en otra proyección o va variando, el signo del cruce puede aparecer o desaparecer. Eso sí, si queremos operar a todos los pacientes, pues variamos esta posición, la hacemos de forma incorrecta y tendremos pincer en todos los pacientes que veamos en nuestra consulta. En esta sobrecobertura, lo que vemos es ese daño en la zona anterosuperior, también esa zona de debilidad y también un efecto en la parte posterior inferior, por efecto de contragolpe en el daño en el cartílago. Este vídeo de internet vemos esa sobrecobertura y vemos cómo el daño se produce siempre en esa zona débil que les decía antes y les enseñaba entre el labrum y el cartílago acetabular. Esa zona interior, en la articulación, esa zona débil, es donde siempre inicia estos cambios degenerativos por sobrecarga repetida, tanto en el tipo pincer como en el tipo CAM que veremos posteriormente. El tipo CAM es más fácil de ver, es una leva, a veces se da por epifisiolisis en esa zona o pequeños cambios fisarios a esa altura, y ahí lo que vemos es esa jiba, esa prominencia que a veces se ve muy bien, como la imagen de la derecha, y otras veces es más difícil de detectar en esa zona de cierre fisario que ven ahí con esa línea roja, y lo que hacemos en ocasiones es resecar, en este caso era una epifisiolisis que tenía 2 tornillos, y ponemos una morfología normal de esta prominencia. Aquí vemos la prominencia, como siempre, el daño se produce en esa zona débil, histológica, entre el labrum y el cartílago. Son lesiones, como digo siempre, condrolabrales, en esta zona de debilidad, en este caso por un tipo CAM, pero una zona de debilidad, a fin de cuentas. Y en el vídeo de internet vemos esa prominencia de la transición entre la cabeza y el cuello, esa jiba, ese tipo leva, esa CAM, y cómo va dañando otra vez en esa zona débil entre el labrum y el cartílago acetabular. Siempre, como digo, se produce ahí la lesión y siempre empieza ahí en esa zona de debilidad que tenemos en nuestra articulación de la cadera, ¿no? ¿Cómo vemos esta jiba? Pues en una AP de pelvis se puede ver, pero es fundamental hacer otra proyección. Recomendamos hacer la proyección axial de Dunn a 45 grados, 10 de rotación externa y 20 de ABD, donde vemos esa jiba un poco más, de forma más clara. O también podemos hacer esta proyección lateral pura, cross table, que es mucho más compleja, como ven ahí para un técnico de rayos el realizarla, ¿no? Esta deformidad se ha llamado también clásicamente en empuñadura de pistola antigua, como ven ahí, y vemos ahí cómo se aumenta un ángulo que está medido ahí, que se llama ángulo alfa, que a fin de cuentas lo que nos dice es que hay una prominencia en esa transición. Cuando este ángulo alfa, que es la forma objetiva de valorarlo, supera los 55 grados, se dice que es anómalo y que puede estar causando esa lesión en esa transición que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, es la medida objetiva que tenemos. Este es un ejemplo de cómo podemos esto en una radiografía. Fíjense en la cadera derecha. Es una cadera derecha en la que hacemos una P de pelvis y cuando simplemente con hacer un poquito de rotación a la hora de realizar esta radiografía, perdón que esto se vuelve loco, aquí vemos como al hacer la rotación, vean la cadera derecha, se ve esa prominencia, luego la jiba aparece simplemente con hacer 30 grados de rotación externa. Depende de la extensión de esa jiba, de esa prominencia, será más fácil o más difícil verla. Y eso es, por tanto, nuestra labor, el realizar diferentes proyecciones para poder ver esa prominencia. Pero siempre aparece, solo hay que esperar. Esto es un vídeo que me gusta mucho poner porque con un poquito de paciencia la jiba siempre aparece. Está ahí, pero no la vemos. Si hacemos una proyección axial, aparecerá siempre esa prominencia, ese tipo CAM que estamos intentando buscar, ¿no? Este tipo CAM, igual que el tipo pince, puede hacer daños en esa transición, como decía, donde ven las flechas rojas. Esto es una artroresonancia. Yo suelo realizar artroresonancias de manera sistemática en estos pacientes que van a ir a quirófano y a veces vemos estas pequeñas geodas ahí que son signos de muy mal pronóstico y que condicionan el resultado en muchas ocasiones. El tratamiento que debemos realizar en estos pacientes podemos hacerlo por artroscopia, como digo, es una técnica quirúrgica,
pero se puede hacer por mini abordaje anterior, que el doctor Manuel Rivas seguramente les habrá contado, o con una luxación segura. Debemos hacer la técnica quirúrgica que mejor dominemos para tratar la patología que hemos diagnosticado. Creo que eso se puede extender a toda la traumatología y a toda la ortopedia, pero en este caso es importante. No debemos seguir una moda e intentar hacerlo una artroscopia si no sabemos hacerla. Si lo sabemos hacer por otra forma, pues el resultado es muy parecido con pequeños matices, como veremos. La segunda parte de la charla era intentar hablar de la técnica quirúrgica, es decir, de la artroscopia de cadera en sí. Cómo mejorar nuestra curva de aprendizaje, que como decía, ya es un poco larga, ¿no? Y sobre todo, cómo disminuir sus complicaciones. Vamos a intentar ver un poquito estos aspectos, ¿no? La principal complicación cuando realizamos artroscopia de cadera en nuestros pacientes es que no mejoren. Nosotros a los pacientes tienen unas expectativas y quieren mejorar, pero en ocasiones no mejoran, hasta en el mejor de los casos. Indicaciones con poco degeneración articular, hay un 15% que no mejoran al año, luego hay que tenerlo en cuenta. Y esto contrasta con los altos porcentajes de indicación de la artroscopia de cadera en los últimos años en muchos países. Esto es el Reino Unido, donde ha aumentado un 400%, en Estados Unidos, que aumenta un 250% solo en 4 años, como ven ahí, del 2007 al 2011. Y todas estas cosas nos tienen que hacer pensar un poquito en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y fíjense este dato en Estados Unidos, ¿no? Ya saben que allí Sports Medicine es una de las especialidades importantes, ¿no? Y la artroscopia de cadera ha crecido mucho en base a eso. Y fíjense que aumenta un 335% en menores de 30 años, lo cual está bien, pero un 200% en gente mayor de 60 años. Luego podemos debatir el tema de la edad en relación con la indicación. Pero fíjense en sus tasas de conversión a prótesis a los 2 años. Un 17% en pacientes mayores de 50 años y menos del 1% en menores de 30. Luego, mucho cuidado con todas estas indicaciones que hacemos, ¿no? ¿Qué ocurre en España y Portugal, ¿no? Y tenemos un grupo de trabajo conjunto para aunar casos e intentar avanzar en el conocimiento, como todo en la vida, ¿no? Analizamos una casuística de 617 artroscopias de cadera en diferentes centros en España y Portugal y vemos cómo nuestra indicación puede que sea precisa porque solo tenemos una tasa del 1% de conversión a prótesis al año, ¿no? Y vemos que las nuevas cirugías también son bajas, en torno al 2,5%. Luego hay que intentar afinar las indicaciones y eso nos hará que disminuya mucho las complicaciones y la conversión a prótesis, ¿no? Las complicaciones en algunos sitios hablan de un 13%, ¿no? En nuestra curva de aprendizaje, pero en artículos en gente que tiene cierto volumen, la tasa de complicaciones es mucho más baja, en torno al 1, ¿no? Hay complicaciones en relación con la tracción. Sabéis que la artroscopia de cadera se hace con una tracción, una mesa de tracción que puede ser convencional o algunas específicas. Esta es la posición que yo utilizo, los campos que utilizo en mis pacientes con una mesa Maquet convencional de tracción. Aunque actualmente incluso se ha promulgado el no utilizar tracción y utilizar una posición en Anti-Trendelenburg de los pacientes para intentar dar tracción sin el pivote central, ¿no? Yo lo opero en decúbito supino a los pacientes porque estoy más acostumbrado a realizarlo así, pero inicialmente el grupo de Inglaterra con Richard Villar utilizaba en posición de cúbito lateral. Todo tiene sus pros y sus contras, pero lo importante cuando hagamos la tracción, que como digo es un momento importante para complicaciones a nivel de ese poste de contratracción, es, a mi modo de ver, iniciar la tracción con un poquito de ABD, de separación de la cadera. Ahí miramos en la escopia, vemos que quiere abrirse un poquito el espacio articular en ABD, en separación de la cadera, y luego, una vez que estamos ahí, lo que yo hago es darle aproximación. Es decir, cambiar el vector de tracción, el vector de fuerza, y no llevarlo todo hacia el pivote, sino empezar en una tracción en ABD y luego hacer una aproximación para utilizar esa misma fuerza que ya he dado de tracción para abrir mucho más la articulación. Suele ser mucho más fácil y evitar así la compresión en ese pivote central, ¿no? Esto es lo que vemos, ¿no? Vemos un poquito de tracción en la escopia y metemos los instrumentales. Cuidado con los instrumentales en artroscopia de cadera. Tenemos muy poquito espacio y va todo canulado a través de guías de litinol, como ven ahí, pero son muy finas esas guías. Si forzamos mucho los cambios en el movimiento,
y esa punta de la guía del litinol, como ven ahí, está clavada en la fosita acetabular, se puede partir. Luego tengan mucho cuidado con eso. Hay lesiones nerviosas asociadas a la tracción, como puede ser la del pudendo. En varones, esta impotencia temporal que a veces se encuentra en las primeras 6 semanas es muy llamativa y por tanto hay que hablar claramente con el paciente antes de operar para comentar todo esto. ¿Qué trucos podemos tener para evitar estos problemas que acabamos de mencionar? Un buen almohadillado, más de 10 centímetros de grosor de este almohadillado, pequeña distracción, que sea intermitente, no estar más de 45 minutos en tracción y mucho cuidado con el tobillo y otras zonas porque se pueden forzar. Por eso utilizo campos transparentes para ver en todo momento cómo está el tobillo y la rodilla para evitar lesiones, ¿no? Complicaciones en relación con el punto de entrada. Al hacer los portales podemos lesionar el nervio femoral, sobre todo el femorocutáneo, que tiene muchas ramitas ahí, más de 7 en esa zona, y siempre hay alguna que se puede dañar, aunque son lesiones temporales, pero hay que tenerlo en cuenta. O lesiones del ciático si utilizamos el portal posterior. Yo no lo suelo usar frecuentemente, pero hay que tener mucho cuidado. Lo que decía antes, la rotura del instrumental. Esas agujitas tan flexibles son muy buenas para canular todo el instrumental de la cadera, pero mucho cuidado, que no se claven en la fosita. Hay que retirarlas un poquito para que no se claven y tener más libertad a la hora de entrar con todo el material canulado y que no se partan, ¿no? En los portales yo suelo utilizar un portal medio anterior y un portal anterolateral. Hay gente que utiliza de forma accesoria un distal o incluso, bueno, hay muchas variantes, ¿no? Pero siempre mucho cuidado con ir más allá de la línea media y el posible daño. Esta es una visión del portal anterolateral, como lo podemos desde allí ver el portal medio anterior y cómo entramos y vemos cómo puede haber daños en las estructuras del cartílago, ¿no? Esto es una de las complicaciones, ¿no? Lesiones del cartílago de la cabeza al entrar o del labrum al entrar. Por tanto, hay que distraer por lo menos más de 10 milímetros esa entrada y entrar de forma muy suave con instrumental romo, ¿no? Utilizar la escopia siempre, recomiendo. Utilizar escopia para entrar, no hacerse el valiente, porque aún así, aún utilizando escopia, el espacio es muy pequeño y puede ser muy frecuente la lesión del labrum. Y el resto de portales los haces por visión directa y ahí estamos abriendo un poquito la cápsula con esta visión, ¿no? Está descrita la lesión iatrogénica del labrum, pero se habla que lesiones muy puntiformes, cuando hacemos con la misma aguja de entrada o la guía de litinol, pues no parece que tenga un resultado de daño funcional en estos pacientes. Luego, mucho cuidado con lesiones más grandes, pero una pequeña lesión puede ser frecuente y para eso utilizamos los diferentes materiales que tenemos en las diferentes casas comerciales que nos ayuden a evitar este problema. Incluso estas nuevas cánulas flexibles, largas, nos ayudan bastante, ¿no? Recomendaciones en este aspecto de la entrada: retirar un poquito la guía para que no se clave en el fondo de la fosita, utilizar la radioscopia y hacer un buen intercambio de portales de forma segura, incluso utilizando los nuevos materiales de cánulas flexibles, ¿no? Otras complicaciones de la técnica son las calcificaciones o lesiones de las estructuras alrededor de la cadera. Aquí vemos una calcificación en este paciente en la zona anterior, ¿no? Hay que dar profilaxis con antiinflamatorios, indometacina o cualquiera de las que podemos usar. Cuidado con las adherencias. A veces, si somos muy agresivos con las partes blandas, habrá adherencias que serán causas de revisiones en estos pacientes y esto es otra complicación poco frecuente pero muy grave, que es la fractura, ¿no? Hay casos en la literatura descritos de fracturas por resecciones muy amplias, más del 30%. Por eso es bueno utilizar estos instrumentales de fresas en las que se ve la punta, e incluso en pacientes con alguna edad o algún problema de osteoporosis, utilizar descarga parcial en estos casos. Pero para mí, una de las complicaciones más graves y que no nos damos cuenta es crear una inestabilidad. Es decir, resecar el reborde de forma muy abusiva puede dar una displasia iatrogénica por culpa de nuestra técnica quirúrgica. Aquí vemos un caso como en este paciente se crea una inestabilidad tanto por la apertura capsular masiva como por la resección del reborde, ¿no? Por tanto, hay que medir los ángulos previamente, porque hasta el 40 o el 50% de los casos del CAM tienen un problema de descobertura. Y mucho cuidado, fíjense en este caso, un paciente que viene con dolor inguinal y de repente acaba con una luxación franca en las primeras semanas posoperatorias. Por tanto, mucho cuidado, como decía, con el aspecto de crear una inestabilidad donde no la había, ¿no? Estos son diferentes casos de luxación descritos. Para ello se puede reparar la cápsula, abrir la cápsula de manera
de manera controlada o reparar correctamente tanto el labrum como el cierre capsular. Apertura capsular controlada, cerrando en el caso de que se consiga hacerlo bien, reparación labral, resección del cuello del menos del 30% y carga parcial con muletas 3 semanas como tips and tricks para evitar esta complicación. En el tema de complicaciones vasculares hay que tener mucho cuidado con los vasos retinaculares que ven ahí, ¿no? El daño al resecar el CAM puede estar ahí y también el problema del aumento de la presión intraabdominal, líquido que entra en la cavidad abdominal, y hay casos descritos en la literatura de infartos o de compresión cardíaca, taponamientos cardíacos por culpa de esto. ¿Cómo podemos entonces mejorar los resultados clínicos? ¿Sirve la artroscopia para prevenir la artrosis? Pues miren, hay muchos trabajos actualmente que nos dicen que se puede retrasar la artrosis cuando tratamos la displasia, que hemos visto antes, y estos 3 estudios a largo plazo, a más de 20 años, dicen que tanto el CAM, cuando se trata, como la displasia, mejoran la progresión de la artrosis, pero no el tipo pincer. Esto es una cosa que podremos también discutir. Por tanto, en el tipo CAM, bien, en la displasia, bien, cuando lo tratamos puede prevenir la artrosis, pero en el tipo pincer o tenaza no parece tan claro que esto sea así. Y en estos pacientes que ya tienen una artrosis, ¿sirve para algo hacer artroscopia? Pues sinceramente yo no lo recomiendo en estos pacientes con lesiones avanzadas el realizar esto. Y tampoco lo recomienda la economía, que ahora está muy en boga. Es decir, cuando hay un espacio articular disminuido en algún punto de la articulación que sea menor de 2 milímetros, no está justificado por coste-eficiencia el hacer este tipo de lesiones. Por tanto, en el caso de que el espacio articular esté disminuido, en algún punto no hacer esta técnica es la recomendación. Hay, por último, para terminar, registros nacionales. Les remito al registro británico. Es muy bueno, lleva ya 5 años haciéndose, refleja todo y nos da mucha información de qué está ocurriendo. Por ejemplo, este tipo de gráficas, ¿no? Cómo se estabiliza la mejora clínica en los pacientes en los que se repara el labrum hasta los 12 meses. Luego ya es muy estable esa mejora. Paradójicamente, en este registro británico, tanto la reparación labral como el desbridamiento tienen unos resultados clínicos muy parecidos al año. Luego esto es muy controvertido. ¿Y hay evidencia científica en artroscopia de cadera a día de hoy? Por supuesto que la hay. Niveles grado 1 de evidencia, como el Fashion de Reino Unido, nos dice que la artroscopia de cadera, comparada con protocolos de rehabilitación, tienen muchos mejores resultados y mejora las escalas clínicas más allá del mínimo clínico beneficioso para los pacientes, cosa que, por ejemplo, la prótesis de cadera no tiene estudios de este tipo. Otro estudio como el FIRST, donde hablan de tratamiento con osteocondroplasia, nos dice también que clínicamente a los 6 meses los pacientes ya han mejorado y esto se mantiene en meseta hasta los 12 meses. Luego, los 6 meses primeros son fundamentales en la recuperación. Simplemente como conclusión es decir que la indicación es el primer paso hacia el éxito en la artroscopia de cadera, que hay una relación directa entre el tipo CAM y la displasia y la degeneración articular, por tanto tratándola mejoraremos, pero no con el tipo pincer, y que para mejorar la curva de aprendizaje hay que practicar mucho, saber mucho de este tema. Recomiendo ser cirujano de cadera y visitar a otros compañeros para aprender la técnica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oliver. Excelente resumen. No sé, Miguel, si tienes o Iván algún tipo de pregunta mientras tanto. Sí, yo tengo unas preguntas que llegaron inclusive antes. Eso nos gusta muchísimo que haya bastante gente involucrada con curiosidad. Y es una que yo creo que es una de las preguntas que va a dar pie para desarrollar. Hablan de artroscopia bilateral. ¿Se habla de artroscopia bilateral? ¿Tiene validez la artroscopia bilateral? ¿Cuáles son las indicaciones en la artroscopia bilateral? Bien, es una pregunta que es muy reverberante en todos los congresos que hacemos, ¿no? Y tiene mucho sentido, pero tiene un sentido, yo es que siempre intento mirar un lado un poco peculiar y me explico. Cuando estamos hablando de artroscopia bilateral, yo mi práctica clínica, para seros sinceros, pocas veces he encontrado un paciente que tenga los mismos síntomas en un lado que en otro, lo cual sospecho que la persona que está preguntando esto me está hablando de un paciente que ha visto en una radiografía que tiene un CAM en las 2 caderas. Y he dicho durante la charla
que es un gran error operar radiografías y no operar pacientes. Si da la casualidad que tenemos un paciente con una morfología sugerente de un CAM bilateral, que es hasta en el 80% de los casos, y le duele y tiene limitación en su vida diaria igual por el dolor inguinal de las dos caderas, sería una buena indicación. En mi práctica, yo no recuerdo ningún caso en que el dolor sea exactamente igual y el límite de la vida exactamente igual en las dos caderas. ¿Se puede hacer bilateral? Sí. Clínicamente no lo he encontrado a día de hoy. Claro, y también puede ser por sobrecarga de una cadera sobre la otra, como bien dices tú. Adelante, Miguel, disculpa. Sin embargo, hay al respecto yo quería complementar, si se puede, que hay estudios que hablan que 1 de cada 4 pacientes va a ser dolor bilateral y que 1 de cada 4 pacientes con finzamiento en 4 años va a presentar dolor en la cadera contralateral, si tiene la morfología y si tiene la limitación funcional, a pesar de que no tenga dolor. En la experiencia que yo tuve con el grupo del doctor Bernardo Aguilera en Cali, Colombia, la verdad es que nosotros cuando tenemos pacientes con signos radiológicos y síntomas sin dolor, operábamos la que dolía y veíamos que en menos de 6 meses comenzaba a doler la otra cadera, la contralateral. Y es una cosa bien interesante. Y la otra cosa que es anecdótico, pero lo comento, es que cuando hacíamos las artroscopias de esas, que no dolían inicialmente, el daño era mayor, el daño laboral era mayor que el daño de la que originalmente dolía. Yo sé que soy polémico con esto, pero repito, si me estás diciendo que 1 de cada 4 va a progresar, estás operando a 3 de cada 4 sin tenerles que operar. Sí. No, exacto. Son estadísticas, son simplemente estadísticas. ¿Qué opinas? En mi opinión, y en mi experiencia personal, he llegado a hacer unas cuantas bilaterales, siempre bajo la duda de si estás operando una radiografía o estás operando a un paciente con sintomatología. Mi angustia con esto es estos trabajos que han salido donde dicen que alrededor de los 6 meses la cadera contralateral suele hacerse dolorosa, eso en pacientes físicamente activos. La pregunta es, ¿se debe esperar a que ese paciente haga síntomas? Porque cuando el paciente hace síntomas es porque ya hay daño. Entonces, es posible que estemos evitando el daño en esos pacientes al hacerle una artroscopia bilateral. No está muy claro precisamente por lo que dice Oliver en el sentido de 1 de cada 4 se va a hacer doloroso, entonces operaste a 3 que no tenías que haber operado, porque eventualmente la enfermedad no va a progresar. Yo particularmente en los casos en los que lo he hecho, el paciente en algunas ocasiones la cadera que tenía la indicación precisa de hacerle la modificación de su morfología evoluciona generalmente bien y la otra en ocasiones no tan bien. Entonces, yo quiero complementar rapidito este punto. Doctor Oliver, doctor Castillo, ¿a ustedes no les ha pasado que hay gente que viene con este tipo con un dolor en la cadera y la otra no le duele, y cuando usted lo comienza a interrogar y a orientar y a hacer pruebas, sí le duele, sí tiene signos? Cuando entra al carro, no se dan cuenta, lo toman como normal al tener relaciones sexuales. No, que yo quedo con dolor de cadera un par de días, un par de horas, pero ¿son realmente asintomáticos esos pacientes? Mi pregunta, claro. Mi duda. Es que depende cómo lo explores. Te lo he dicho antes que en mi práctica, si le dejo al fellow hacer la exploración, todos los pacientes tienen test de impingement positivo, todos. Por 2 motivos. Primero, porque no tiene experiencia y lo hace de forma brusca, sobre todo si es un tipo grande. Y segundo, porque le encanta operar, entonces quiere que todos sean positivos. Sí, una pregunta como abogado del diablo aquí de la parte degenerativa, y bueno, ese es mi papelito aquí ahora, como le dije a Miguel. ¿Cómo manejan ustedes esos pacientes deportistas que tienen una personalidad tipo A, que son, son incisivos cuando tú le dices que tiene que operar? O sea, ¿cómo manejan la expectativa? ¿Ustedes me pudieran comentar algo de eso? Sí, la mayoría son así, por lo menos, vamos a ver, os pongo en contexto, ¿no? En España, en mi consulta, en el hospital público, no pagan por ir al médico. Entonces hacen visita, hacen la ronda, hacen varios hospitales de Madrid, además tienen capacidad de libre elección y ya saben más que nadie del tema. Entonces es muy difícil manejar esto. Lo primero que hago es un lavado cerebral de estos pacientes, es decir, ¿cuál es la expectativa en estos pacientes? Si el paciente me dice que es que me duele
cuando corro a partir del kilómetro 45 y quiero hacer la maratón y el hombre tiene ya 47 años, digo, mira, casi mejor que cambies tu expectativa antes de esto, porque os lo he puesto antes. De hecho, hay muchos trabajos actualmente que valoran las escalas clínicas de cadera, son muy estrictas ahora, tanto la IJO 33 como HOS, como todas las que manejamos. Y si de verdad hiciéramos la diferencia entre preoperatorio y después de operarse al año de estos pacientes, el cambio mínimo clínico significativo después de artroscopia de cadera, no todos los pacientes lo tienen. Es decir, una cosa es que el paciente esté satisfecho y otras cosas es que realmente haya llegado a un nivel de actividad tan grande como el que pretendemos. Muchas veces está satisfecho porque acepta ya, cambia, modifica su actividad deportiva y ya no quiere llegar al kilómetro 58, quiere correr 30 minutos con los amigos de cháchara por las tardes. Entonces, realmente le ha funcionado la artroscopia porque ha modificado su actividad deportiva, no porque ha llegado a ser a lo que quería llegar, porque en los trabajos que he puesto ahí, tanto el de Villard como gente con mucha experiencia, es muy difícil, hasta en un tercio de pacientes con una buena indicación, de que consigan mejorar. Algunos se mantienen clínicamente, ni siquiera han mejorado ni el mínimo significativo, ni el mínimo, pero están contentos. Entonces, depende de la escala que utilices para valorar todo esto, es con lo que te vas a encontrar. Por tanto, la expectativa fundamental y hacer escalas rigurosas como las que se suelen hacer ahora y te das cuenta de los resultados, ¿no? Sí. Adelante, Miguel y Iván. Absolutamente de acuerdo con el doctor. También, pues, con el tiempo uno aprende que hay pacientes que no se deben operar. Realmente hay pacientes que no entienden la patología. Tenemos hasta colegas, ¿okay?, que vienen con unas expectativas, pero terriblemente divorciadas de la realidad. Y ese es un paciente que nunca va a estar bien, nunca va a estar satisfecho, siempre va a estar pues con la duda si me hubiese operado otro, si no me hubiese operado. Yo creo que eso es donde está el arte de esta parte, pues de esta pregunta. Sin embargo, más del 80% de reincorporaciones de atletas profesionales después de la cirugía es un buen aval. ¿Okay? Eso te habla de expectativas reales. Un profesional gana dinero con su actividad y sabe lo que le conviene. Entonces, pues es como contrastar esos dos tipos de grupos de pacientes. Vale, Miguel, Iván, ¿qué opinas? Bueno, perdón, Oliver. No, digo que cuidado con esos estudios en deportistas, en atletas, porque no perdamos el norte, que esos trabajos los publica gente que tiene un volumen muy alto. Estamos hablando de transmitir esa información a la gente que hace artroscopia de forma normal. Los resultados no son tan buenos. Dos comentarios. Uno con respecto a el paciente deportista. Yo particularmente los estratifico mucho, ¿no? Trato de irme a individualizar mucho el tipo de deportista que estamos tratando. Está el deportista que, como dice Oliver, tiene 50 años y quiere hacer 3 maratones al año. Ese paciente generalmente no, es como dice Miguel, no entiende qué es lo que le está pasando en su cadera. Generalmente son pacientes que ya llegan con daño articular y por lo tanto el éxito o no del procedimiento que se le vaya a hacer va a depender exactamente de eso, de que modifique y que entienda que no puede llegar a esos niveles de actividad física. No, como si lo hacen pacientes mucho más jóvenes que tienen un entrenamiento distinto, que tienen un entrenamiento ya profesional. Ese paciente suele evolucionar mucho mejor que el deportista amateur, que incluso, por ejemplo, digamos, los más difíciles, en mi opinión, son los corredores que ni siquiera saben correr y se han lesionado en muchas ocasiones por no saber hacerlo. Y entonces hay que enseñarles, pero ojo, hay un tema bien importante acá. Ese paciente no va a querer dejar de correr. Ese paciente de 50 años que quiere hacer 3 maratones al año no va a querer dejar de correr y se expone a un procedimiento quirúrgico buscando mejorar. Son pacientes que generalmente aguantan mucho dolor y que a pesar de que en un momento determinado de la carrera, por el kilómetro 30, por el kilómetro 35, empiezan a hacer algo de dolor, se lo aguantan y se quedan callados. Hay unas preguntas aquí del chat también para darle participación a nuestros amigos aquí. Hablan de viscosuplementación en cadera, doctora. Unos puntos rápidos de esto. PRP, me voy yo más allá, PRP en cadera. A ver, muy rápido, ¿vale? Eso es parte de una cosa que antes querían introducir a lo que ha dicho Iván, ¿no? Y es que todos estos pacientes deben iniciarse con un tratamiento conservador. Es decir, nosotros
estamos hablando de una técnica quirúrgica porque nos encanta operar, somos cirujanos, ¿vale? Pero hay muchos trabajos publicados en la literatura de los buenos resultados con una buena rehabilitación y tratamiento fisioterapéutico específico. Y entre esos tratamientos conservadores está la infiltración. Hay muchos trabajos en la literatura con un nivel de evidencia muy alto en que una infiltración con hialurónico, con PRPs, con cualquier cosa, al final realmente tú puedes justificar todo lo que quieras, pero si, por ejemplo, la escala de valoración en estos trabajos es la WOMAC o la VAS, pues probablemente tengas evidencia de que funciona. Ahora, si lo que dice Iván, si ese hombre quiere correr una maratón de forma continuada o quiere seguir el nivel de actividad, con una infiltración no es el tratamiento correcto. Las PRPs a día de hoy, para empezar lo que tú comentabas, las concentraciones de celulares y tal, no han demostrado ningún resultado a largo plazo importante, ninguno. Todos son sintomáticos. Y posterior a la artroscopia, doctor, ¿usted tiene algún protocolo posterior a la artroscopia? Hay algunos centros, como en Vail, Colorado, que a todos los pacientes que hacen una reparación labral añaden este tipo de concentraciones celulares para favorecer la cicatrización. Cuando hay lesiones cartilaginosas, al final lo que estamos haciendo son microperforaciones que hacemos lo mismo, ¿no? Hacen daño. Yo no creo que sean absolutamente necesarias. Hay varios trabajos que lo PRP, Iván? ¿Usted Yo- hizo suplementación? Yo utilizo PRP y viscosuplementación postoperatoria dependiendo del tipo de lesión que haya visto en el cartílago del paciente y el tipo de avance de la lesión. Sí lo hago por lo menos 3 semanas, un mes después de la cirugía. Esperar que la cápsula esté cerrada, bien cerrada, para no perder lo que esté poniendo allí. Doctor, Ahora, totalmente de acuerdo con Oliver, como tratamiento conservador en pacientes que ya tienen una lesión articular o que tienen una deformidad, no deformidad, pues una morfología que sabemos que va a producir daño al cartílago, pues eso no tiene sentido seguirlo dejando avanzar, porque estamos claros que ni el PRP ni el ácido hialurónico van a evitar el avance de esa lesión. Una pregunta rápida a todo el panel. ¿Edad máxima para operar un paciente tienen, doctor Oliver? En España siempre se dice lo mismo en las sesiones clínicas y es la edad máxima de estas cosas siempre es la edad del más antiguo de la sala, ¿no? La edad del jefe, pues hasta ahí, ¿no? Pero vamos a ver, esto lo hemos hablado alguna vez y lo hemos discutido. Realmente una edad cronológica no es la importante, sino es la edad biológica. ¿Cómo está ese cartílago? Sí, yo particularmente para indicar la artroscopia o para indicar el procedimiento que vaya a decidir, me parece que por lo menos para mí es muy importante individualizar a cada paciente. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Ojo, la persona que tiene ya experiencia y que ha tenido muchos procedimientos realizados, creo que puede tener un poquito más de criterio a la hora de decidir a qué paciente operar y a qué no. Yo particularmente soy bastante laxo con el tema de la edad. Habíamos hablado de eso, que tenemos mucha gente que está comenzando o tiene la intención de comenzar. Habíamos hablado con el doctor Oliver que no crean que por el hecho de que tú vas a meter un paciente que tiene una artrosis, pues y no tiene mucho que perder si tú no vas bien preparado, vas a ir bien. Es una de las situaciones más difíciles de artroscopia de cadera, es decidir hacer una artroscopia en un paciente que tenga algo de artrosis, grado 1 máximo. Pero aunque sea un pequeño grado, te pone la vida de cuadritos, te puede hacer sudar, pasas mucho trabajo. He visto gente de los de grandes volumen pasando trabajo una vez que hacen esas decisiones. Sí. Ya. Una pregunta ahí para los tres, no sé si, bueno, me imagino que el chat tiene más preguntas. ¿Qué llaman ustedes un buen resultado posartroscópico, el seguimiento? Hablan de un año, en los deportistas se habla de un año, pero ustedes en artroscopia, una articulación tan grande, ¿cuánto es, tú dices, Oliver o Miguel o Iván, el paciente está evolucionando bien porque tiene más de un año, 2 años, 3 años? ¿Eso es bueno? ¿Cómo es? Explíqueme para yo aprender. Gustavo, tú cuando haces una prótesis de cadera, ¿cuál es tu buen resultado al año? 5 años. ¿Pero cuál es el resultado? No, que esté sin dolor, o sea, que esté bien, funcionalmente bien. Igual, que haga su actividad, la diferencia es que son jóvenes. Te lo digo porque yo, por ejemplo, utilizo las mismas escalas, la IJO 33, en paciente joven que le pongo prótesis o que le hago una artroscopia. Porque Pero ahí donde quiero llegar la controversia, si tú ves a un paciente a los 6 meses, le estás colocando una prótesis, estuvo bien 6 meses, lo vas a someter 2 pero es veces. que un fracaso, poner una prótesis en un paciente que has puesto en artroscopia es un fracaso. Ni 6 meses, ni un año, ni 2 años. De fracaso, exactamente. Ok, pero ahí va la otra pregunta. Segunda artroscopia, ¿la haría?
porque tú también está la modestia del cirujano artroscopista, eso es una élite. Yo O te sea, voy a no dar la voy a prótesis intentarlo. ¿Van por la contraria. segunda o no? ¿Cómo es la cosa? Y si tienes 40 años, te vas por la prótesis, con más de No, con buena 3 milímetros de superficie sí. cartílago. Y lo que Claro, pero pasó, aquí donde tenemos que llegar, lo que dijo bien Oliver, y yo esa era la otra pregunta, sí, su indicación, después de hace 10 años, como han aumentado la cirugía, él ahora está operando menos porque está seleccionando más, es la pregunta. Sí, claramente, vamos. Yo creo que es la clave, te vuelvo a repetir. Fíjate en el grupo español que todos hemos empezado hace 10 años a la vez. Nuestra tasa de conversión a prótesis no llega ni al 2%. Y la reintervención de prótesis de artroscopia también al 2%. Pero Eso porque mejoraron las indicaciones, sí. por supuesto, esa es la clave. Esa es la la clave. técnica cambió. Y os digo más, una cosa más y lo dejo. La clave de esto es que todos somos cirujanos de cadera, es decir, hacemos prótesis y artroscopia, lo cual, cuando viene el paciente a la consulta, no nos duelen prendas en indicar una prótesis, aunque tenga 50 años y el espacio articular está mal. O sea, elegimos según lo mejor para el paciente, no la técnica que sabemos hacer. Pero es que también en nuestro país hay mucho tabú. O sea, un tipo joven que corre, le va a poner una prótesis, el tipo cree que se le acabó el mundo. Entonces, lo que hablaba de las expectativas de manejar ese paciente en la consulta, por lo menos Iván y Miguel, que tienen sus trucos para manejar a estos pacientes, ¿cómo manejan la expectativa que le dijiste que el tipo tiene en la cadera, le baja la artroscopia, que es preservativa, y después le dicen 6 meses, te voy a poner la prótesis? Oye, doctor, me echaste a perder mi cadera. No, tú tenías la cadera mala. Mira, Gustavo, para mí, digamos, el truco en esto es... Y no estoy molesto, quiero que lo sepan. Para mí, digamos, si se puede hablar de un truco o de una forma, una filosofía para tratar de obtener los mejores resultados, es sistematizar adecuadamente la evaluación, la escogencia y posterior evaluación de los procedimientos que tú realizaste. Para eso están los scores. Los venezolanos somos muy poco tendenciales a utilizar los scores, por lo menos de forma rigurosa. Y si tú tienes un paciente que lo escogiste ya con un TONIS 2, quizá un poquito más avanzado, tú sabes que ese paciente no va a tener un postoperatorio adecuado, ni vas a tener un seguimiento que probablemente hayas tenido que reconvertirlo a una prótesis en poco tiempo, 8 meses, 6 meses, 12 meses. Eso definitivamente es un fracaso, pero el fracaso no fue de la técnica, el fracaso fue de la escogencia del paciente. Yo soy más estricto en eso, Gustavo. Yo no opero pacientes que no tengan espacio articular adecuado. Para mí es 2 centímetros, 2 milímetros o más. No, la edad es secundaria, no es lo que me va a decidir si yo opero o no. Si el paciente tiene quistes subcondrales o edema óseo en zona de apoyo, es signo de mal pronóstico. Si tiene quistes gigantes, es signo de mal pronóstico. Si el paciente en una radiografía AP tiene un signo de cacha de pistola, para mí es de mal pronóstico. O sea, hay cosas que te van a sumar. Y si aún así el paciente me dice, ¿sabes qué? Porque sí te lo dice, no me quiero poner la prótesis, tengo 45 años, ya yo leí que yo le digo, bueno, tú estás entendiendo que yo te puedo hacer un tratamiento para mejorar tu calidad de vida, pero tú puedes en 6 meses recibir el necesitar la prótesis. Ok, estamos de acuerdo, consentimiento informado, testigo, y procedemos. Yo no le estoy ofreciendo que le voy a evitar la prótesis, le estoy retrasando lo máximo que se pueda, pero sin medidas heroicas. Las medidas heroicas no salen bien. Buen punto. Miguel, preguntas del chat. Adelante, Iván. Una pregunta con picante. Miguel, Oliver, paciente femenina de 55 años, 56 años, con buen espacio articular, no necesariamente deportista, con una actividad física, digamos, regular o inclusive baja, con un desprendimiento laboral importante. ¿Qué le hace? Si es traumático y no hay más nada, ninguna otra, es como si tuviese 19. No me molesta hacer una revisión. Lo resecas. Mira, y eso es otra cosa que he aprendido con el tiempo. Yo le digo a mis pacientes, le hago la pre y le digo, lo que va a salir de cuando yo vea su articulación es lo que va a mandar. Yo puedo ir yo estoy viendo imágenes y estoy haciendo clínica.
Pero si yo veo, que es lo que vemos en esa edad, por ejemplo, un labro pequeño, un labro que está dañado, que es una reparación que no te da satisfacción, eso no es tan bueno como Ya va cuando... antes que intervenga Oliver, ya cuando tienes una lesión labral ya tienes un daño al cartílago, se abrió la compuerta. No, A él. Yo creo no. que sí, inclusive los estudios dicen que con lesiones condrales y resección labral se acelera Fíjate, la artrosis. el pincer es el que más daña el labrum y el pincer es el que menos progresa a la artrosis, o que menos, por lo menos, la mayor cantidad de pacientes tiene menos complicaciones para artrosis. La CAM, en la morfología CAM, hay mayor daño de la unión condrolabral y hay mayor daño del cartílago por la misma fisiopatología. Y esos son los que más progresan hacia la artrosis. Pero ese caso que está hablando ahorita Iván, tiene lesión labral. Bueno, hay que ver la morfología. A ver, Oliver, opinión. Mira, Y el preguntas problema, de chat, Miguel. el problema es que 57 años, lesión labral en la artroresonancia que yo veo, porque al hacer la artroresonancia a veces te sorprendes porque una resonancia convencional no te da la imagen real del daño. Cuando haces una artroresonancia se ve un poquito mejor la unión condrolabral y además, cuando metes el artroscopio, como habéis dicho, se puede ver más lesión todavía. Con 57 años y ya una lesión importante en una resonancia convencional, significará que cuando entres tendrás una lesión mayor todavía, probablemente. Eso es lo que condiciona el pronóstico, pero como digo, a veces es impredecible, a veces mejoran, pero mujer además, 57 años, y eso que me comentas, para mí es un perfil en el que saltan todas las alarmas de una posible inestabilidad de base, una posibilidad de dolores periarticulares, es decir, mal resultado clínico. Ese es un poco también es una sensación, ¿no? Pero no quiero decir con esto que las mujeres vayan peor, ¿vale? Que también van peor, pero no es así por problemas de no meterme en Bueno, un si ya jardín. uno sufre, tiene que tocarle algo a ella, pues. Preguntas del chat. Debridamiento. Reparación versus resección. Sí, reparación siempre, pero desbridamiento cuando está muy alterado. Habéis visto lo que he presentado. Sorprendentemente, el registro británico, resultados clínicos a corto plazo, es verdad, a 2 años, son iguales. Luego, si no hay más remedio y no vamos a hacer una reconstrucción bestial con un injerto y tal en estos pacientes, porque es una cirugía enorme, creo que es una opción también desbridar en algunos casos muy concretos, muy concretos, pero reparar siempre de entrada. Una pregunta, hablan de artroscopia de cadera y artritis séptica, doctor, ¿su opinión? En cirugía infantil y en el consenso de infecciones que hicimos en Filadelfia, se establece que la artroscopia puede ser una técnica de limpieza de esa articulación en momentos agudos, es decir, con un germen no muy virulento y en momento agudo es una buena indicación, sobre todo en niños es muy frecuente, pero no se compliquen la vida, hay que hacer una buena limpieza. Si no son expertos o no manejan bien la artroscopia, mejor hacer un mini abordaje anterior y una apertura capsular con una limpieza en estos casos, sobre todo en niños. Vale. Otra pregunta, interesante. Después de la punción, bien sea PRP, lo que quiera poner, ¿cuándo opera? ¿Cuál es su margen de seguridad para operar después de una punción de cadera? Mínimo, para mí, mínimo 6 meses sería un margen prudente. También depende el que lo haya hecho, si lo ha hecho con medidas estériles, si lo ha hecho adecuadamente, pero es que operar una de estas con una infección en base es terrible, ¿no? Podemos hacer un problema. Otra pregunta, Gustavo, Miguel. A ti, Gustavo, tú como uno de los mayores exponentes aquí con respecto al reemplazo articular, ¿cuál es tu angustia mayor? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás operando mucha artroscopia fallida? Sí, yo creo que el problema ya lo dijo Oliver hace rato, que es el tema de la selección de los pacientes. O sea, por lo menos venía una pregunta ahorita, ¿a qué displásico puedo operar? Hay unas displasias borderline que de repente si el cirujano no es experto artroscopista, le va a quitar la única posibilidad que tenía esa señora de mejorarse. Hay cosas como esa y la intención de haber hecho este webinar y volvemos y le agradecemos a ustedes y especialmente a Oliver, es aclarar esas pautas, esa selección de ese paciente ideal, en manos tuyas, en manos de Iván, ustedes que creen a través de la sociedad pequeños grupos de trabajo para que la gente se entrene y vea, porque esto no es fácil, esto ellos te han vivido, pues ese es mi miedo es que estoy operando gente que pudo haber, el problema de las complicaciones de la artroscopia de cadera es la mala indicación de la técnica, es mi punto y estamos operando gente que puede haber tenido una cadera nativa por 5 o 10 años sin operación.
solo conservador, por un mal examen físico, porque se fueron por las imágenes preferentemente, porque le hicieron una resonancia, se fueron a ocio y le dijeron, sí, tiene un cáncer, opere, y no les duele nada. Ahí donde está el punto. O era un dolor de fin de semana como muchos estos deportistas de fin de semana que también tienen su toque, pues. Ya son las 11. ¿Quieren ver un caso? No, yo creo que hay otras preguntas y que yo quería hacer también a Oliver, y no sé si hay más del chat para que el chat se vaya, trata de